¿Te pasa muy seguido eso de que estás buscando manifestar algo en tu vida y pareciera que tu deseo no llega? Que pareciera como si todo el mundo está en tu contra, que por más que lo intentás y lo intentás, no podés atraer eso que estás buscando. Bueno, repitiendo, algunos de los mantras que te voy a contar en este video vas a pasar de dejar de perseguir tu deseo a que tu deseo te empiece a perseguir a vos. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y en este video les traigo los 3 mantras más poderosos que tiene la ley de atracción para que usándolos puedas desbloquear tus manifestaciones y atraer eso que estás buscando a tu vida. Seguramente si estás notando algo distinto en el fondo del video es porque después de 10 años viviendo con mi abuela finalmente me mudé, me fui a vivir solo a otro departamento, a otro lugar, un paso muy importante en mi vida y la verdad es que estoy con un montón de emociones encontradas, algunas más positivas, otras de extrañar naturalmente, pero bueno, afrontando este desafío nuevo, contento. Y al final del video les voy a contar una experiencia que me pasó esta semana que fue muy pero muy enriquecedora para mi vida y que me dejó un aprendizaje gigante. Fue algo que venía intentando hace un montón de tiempo y no lo podía hacer, así que quédate hasta el final del video y vamos ahora con esos mantras que son tan poderosos. Bueno, la ley de atracción funciona y la prueba viviente de que la ley de atracción funciona es este mismo canal de YouTube. Cuando empecé el canal de YouTube tenía 0 suscriptores, 0 vistas, no lograba que nadie se metiera al canal, no lograba que nadie mirara los videos. Pero lo que yo hice fue, a pesar de que nadie entraba al canal, seguir usando las técnicas que te cuento y usar estos mantras en particular para poder desbloquear la abundancia. Y justamente así fue como llegué hoy, casi a los 13.000 suscriptores que tengo, más de 40.000 suscriptores en el canal de Short y más de 100 y algo de mil en el canal de TikTok. Te lo voy a dejar en la descripción del video los enlaces a los otros canales para que me puedas seguir en todas las redes. Pero básicamente de eso se trata la ley de atracción, de ignorar lo que te está mostrando la realidad externa y vivir internamente otra realidad, tu realidad, esa que querés manifestar. Es decir, vivirla de antemano, vivirla antes que suceda. Si vos lográs vivir esa realidad que estás buscando manifestar antes de que llegue a tu vida, el universo capta esa señal, esa frecuencia, esa señal electromagnética que estás emitiendo y te envía todo lo que vibre de manera similar, es decir, que te envía esa nueva realidad que estás viviendo. Por eso es tan importante aprender a usar la ley de atracción para poder hacer un cambio efectivo en la realidad. Y bien, ¿qué es un mantra? Un mantra puede ser una afirmación, un decreto o simplemente una palabra pero que tiene una carga vibracional específica. Si analizamos la raíz fonética de la palabra mantra, vamos a ver que man viene de la palabra mente y tra viene de la raíz fonética de la palabra instrumento, por lo que un mantra vendría a ser el instrumento de la mente. Es decir, que los mantras son el elemento que tiene la mente para encontrar armonía vibracional. Y esta palabra es muy importante, vibracional, porque es justamente la vibración lo que te permite atraer la frecuencia que estás emitiendo. Cuando vos estás en la vibración correcta, vibrando alto, como se dice generalmente, vas por tu deseo. No tenés dudas, no tenés miedos. Vas y tomás lo que crees que te pertenece. Y la vibración justamente es rítmica, es musical. De ahí viene la importancia de los mantras para poder vibrar en la frecuencia del universo. Es decir, entrar, sumergirte en la vibración universal. Y yo te digo que el universo no se equivoca, el universo te da exactamente aquella vibración que estás emitiendo, aquella frecuencia que estás sintonizando. La escasez y la abundancia vibran en 2 frecuencias totalmente distintas, solamente depende de uno qué frecuencia es la que va a sintonizar y emitir hacia el exterior, porque eso es exactamente lo que el universo nos va a traer reflejado hacia nosotros, lo que vamos a ver en la realidad material. Si no estás atrayendo actualmente lo que querés manifestar, es porque no estás vibrando en la frecuencia correcta. No hay otra explicación. Todo es una cuestión de vibración. Si lo ves en mi caso, por ejemplo, yo venía hace meses buscando departamento, buscando lugar para irme, pero no lo encontraba, que no estaba emitiendo la frecuencia correcta, no estaba sintiendo y emitiendo como que ya estaba viviendo eso que buscaba. Entonces no lo podía manifestar, no llegaba a mi vida. Por eso lo que hacen estos mantras es cambiar tu vibración, cambiar tu frecuencia, tu magnetismo, tu campo vibracional, que es que se refleja hacia el exterior. Lo que hacen justamente estos mantras es desbloquear cualquier bloqueo interno que puedas tener. Si vos no estás tomando acción hacia tu deseo, puede que tengas un bloqueo interno como miedo, dudas, preocupación, que no te está permitiendo manifestar. Por ejemplo, en mi caso, antes de irme a vivir solo, tenía un montón de miedos y dudas que no estaba pudiendo sobrellevar. Es decir, que lo que hace esto es permitir que tu deseo llegue a vos. Simplemente ayudarte a conectar con esa frecuencia del deseo que estás buscando manifestar. Uno de los mantras más conocidos y más utilizados en el mundo, que prácticamente toda la gente conoce, es el Ho'oponopono. Seguramente lo has escuchado alguna vez, consiste en recitar 4 palabras que tienen una carga vibracional específica muy pero muy fuerte, muy potente.
potente, poderosa, que te permite cambiar tu estado, te permite relajar la mente y cambiar tu vibración. A mí me encantan los mantras porque me han ayudado muchísimo. El Ho'oponopono en particular me ayudó muchísimo cuando yo estaba afrontando una situación muy difícil en mi vida, que era una ruptura de pareja con una novia que tenía en ese momento, que no la podía sobrellevar, sentía que era como más fuerte que yo, que no podía sobrellevar la ruptura. Y lo que hice en ese momento fue empezar a repetir el mantra, empezar a repetir las 4 palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo, repetirlas, repetirlas y repetirlas, hasta que se encarnaran en mi cuerpo, en mi sangre, en mis células. Me dormía todas las noches repitiendo esas 4 palabras. Y así empecé a sentir muchísima paz interna, empezó a mejorar mi estado, a cambiar mi confianza. Cada uno tiene sus propias dificultades en la vida, cosas que le cuestan más o menos, y a mí particularmente esa fue una de las que más me costó sobrellevar. Solamente la pude solucionar gracias a los mantras. Por eso decidí también hacer este video, para poder transmitirte esa experiencia que me brindó la situación y que la puedas usar en tu propia vida. Sea cual sea el mantra que termines eligiendo de los que te voy a contar, lo importante es que lo repitas como si fuera un tono, una vibración musical, que se transforma en una parte de tu mente, de tu cuerpo, de tus células, de todo lo que te rodea. Tendría que terminar siendo como los mismos sonidos de la naturaleza, es decir, una expresión de la energía infinita, de la inteligencia infinita. Justamente lo que hace repetir un mantra en voz alta es que su patrón específico de vibración genera resultados en la materia, en el exterior, en lo que estamos manifestando al mundo. Porque al hablar mediante la palabra estás decretando, estás haciendo una afirmación, y eso tiene efectos afuera, en el exterior. Por eso tenemos que cuidar las palabras. Hace poco hice un video en mi canal de YouTube contándote unas palabras que no tenés que usar nunca si querés desbloquear la abundancia, si querés que te funcione la ley de atracción. Por eso te voy a dejar acá arriba ese video para que lo veas después, empieces a cuidar tus palabras. Y si no estás suscrito todavía al canal, te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like, pues estoy subiendo un montón de videos, un montón de información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Y para cualquier situación que quieras afrontar, hay mantras específicos. Hay uno en particular también que me encantó, que me sirvió muchísimo cuando lo aprendí, que está en el libro de Deepak Chopra, Sincrodestino, que es el mantra Sohum, es el mantra de la relajación. Por cierto, ese libro, si no lo has leído, te lo súper recomiendo porque a mí me encantó, me cambió la mente y la mentalidad por completo. Si no has leído Sincrodestino de Deepak Chopra, anotalo, ponelo en tu lista de próximos libros porque es tremendo. Y la potencia de este mantra justamente es que es el mantra de la respiración. Dicen que cuando respiramos, el sonido que hace es So-Hum, es decir, cuando inhalamos hace So y cuando respiras hace Hum. Por eso, al hacer este mantra estás evocando la respiración. Y hay muchísimas formas de meditar, hay muchísimas técnicas, pero una de esas consiste en concentrarse en la respiración, enfocarse en la respiración del momento presente. Entonces, al hacer este mantra, básicamente lo que estás haciendo es respirar, es decir, generar un estado de relajación. Y antes de darte los 3 mantras específicos que para mí son los más poderosos de la ley de atracción, déjame que te diga unas consideraciones prácticas para que cuando los lleves a cabo te funcionen efectivamente. Lo mejor que puedes hacer es, además de repetirlo, tomarte algún momento del día para escribirlo. Sea cual sea el mantra que elijas, escribirlo va a hacer que penetre mucho más en tu mente subconsciente, que eso es lo que estamos buscando, afectar la mente subconsciente. Por eso es que a mí me gustan tanto los mantras cortitos, para asegurarme por completo que los voy a escribir. Me va a tomar el trabajo de agarrar la hoja, de agarrar la lapicera, el bolígrafo, el boli, lo que sea que uses, escribirlo. Porque hay mantras cortos y mantras más largos, por eso vos tenés que elegir el que más sientas que te sirve, el que mejor te deje conforme. Técnicamente lo que dice Deepak Chopra es que el mantra solamente es el sonido, la vibración, y se transforma en un sutra cuando le agregamos palabras, cuando le agregamos significado. Pero para este video vamos a tomar como mantra todo, en particular, sea el que sea, del que elijas. Y la otra consideración práctica muy importante es que lo hagas como una rutina, que te tomes 10 minutos en un horario fijo para repetir y recitar el mantra. Hay que tener una rutina de atracción, te tiene que sonar una notificación en el celular que te recuerde hacerlo. Es la única forma de transformarlo en un hábito, de transformarlo en algo que haces todos los días y que se transforme en sangre de tu sangre, en carne de tu carne. El primero de los mantras más poderosos que yo uso todos los días lo saqué del libro de Marisa Peer, Yo soy suficiente. Y ese mantra es fundamental porque es la base de todo. Es una frase que se usa muchísimo en inglés como I am enough, y que yo la tengo marcada ahí en el espejo que ves atrás porque es fundamental. Uno no puede atraer nada si no se siente merecedor y suficiente de tenerlo. Ni dinero, ni salud, ni amor, relaciones, un trabajo nuevo. Nada se puede atraer si uno no se cree merecedor efectivamente de eso. Y lo que tiene este mantra también es que tiene las palabras más poderosas de todas, el yo soy.
porque tienen el nombre de Dios. En la Biblia, la palabra Jehová se traducía como yo soy. Todo lo que pongas después de un yo soy está creando tu vida, creando tu realidad. Yo soy abundante, yo soy enérgico, yo soy pobre, yo soy rico. Todo lo que venga después del yo soy, crea, manifiesta. Por eso el decir yo soy suficiente te hace sentir merecedor, te hace sentir más, como que podés lograr lo que estás buscando. A mí este mantra me ayudó muchísimo para superar situaciones en las que sentía miedo, en las que no me sentía merecedor. Me ha ayudado muchísimo en mi vida. El segundo mantra que a mí me encanta y que para mí es poderosísimo, tiene una fuerza tremenda, es el yo soy un imán para, y ponerle lo que sea que quieras después, lo que estés buscando, el dinero. Yo soy un imán para la salud, yo soy un imán para las buenas relaciones, yo soy un imán para los trabajos excelentes, yo soy un imán para las grandes finanzas, soy un imán para las buenas inversiones. Lo que sea que quieras manifestar es un imán poderosísimo. Y justamente también tiene la fuerza del yo soy, tiene esa fuerza interna tremenda que te hace manifestar. Pero es más poderoso todavía porque lo puedes usar para lo que quieras. Soy un imán para los clientes, soy un imán para los negocios, para los suscriptores en YouTube, para las visualizaciones en YouTube, para los ingresos por publicidad, para lo que sea. Imagínate por un momento cómo suena repetirlo, cómo suena musicalmente repetir ese mantra. Yo soy un imán para el dinero, yo soy un imán para el dinero, yo soy un imán para el dinero. Ves que a medida que lo vas repitiendo se empieza a transformar como en un tono musical que se mete en vos mismo. Practicalo, repetilo 100, 200 veces y vas a ver cómo se transforma tu vibración. Vas a sentir algo distinto. Y tiene la combinación del yo soy, que crea, y del imán, que atrae. Por eso es que estás combinando lo más poderoso que tiene el universo. Si además le puedes sumar mientras recitas alguna visualización, el efecto se potencia por completo. Bien, el último mantra a mí me encanta. El más poderoso de todo, porque a mí particularmente me ha hecho superar un montón de situaciones en las que sentía dudas. Este mantra es más que nada para cuando sentís ansiedad o preocupación por algo que no sabes si estás actuando de la manera correcta. Y es repetir: el universo entero está conspirando a mi favor. Repetirlo como un mantra. Convertirte en un paranoico invertido, es decir, en una persona que cree que todo está saliendo para su bien, que todo está saliendo para mejor. Hay una frase que yo saqué de Tony Robbins que a mí me encanta, que dice que la vida está sucediendo para nosotros, no a nosotros, que todo está sucediendo por un bien superior, si somos capaces de verlo de esa manera. Y como llegaste al final, te voy a contar esa historia que te dije al principio, que para mí fue muy enriquecedora, pues me dejó muchísimas enseñanzas para empezar a aplicar ahora, de ahora en más en mi vida. Y yo creo que en la vida cada uno tiene sus propios problemas, sus propias dificultades para afrontar. A algunas personas les cuesta más el dinero, no pueden manifestar; a otras personas les cuesta más la salud, no les gusta hacer deporte, siempre están teniendo alguna enfermedad, lo que sea. En mi caso particular, siempre mi gran problema y dificultad fue el tema de las relaciones, y en particular de las mujeres. Para mí toda mi vida ha sido una gran complicación el hablar con mujeres, el declararme a una mujer. Principalmente lo que creo que es la seducción, el arte de la seducción, es algo que nunca fue mi fuerte, que siempre me ha costado y que nunca me ha dejado cómodo hacerlo. Y así también pasé muchísimo sufrimiento en mi vida, de mujeres que me gustaban y que nunca se lo dije, de estar enamorado de alguien y no decírselo nunca por no tener el coraje para decirlo. Esa siempre fue mi gran dificultad, y eso empezó de chiquito, desde siempre, desde que yo soy chico ya que me costaba eso. Asumo que viene seguramente a raíz de que mis papás se separaron cuando yo era muy chico y sufrieron mucho la separación, y yo creo que a partir de ahí se me generó un miedo, como una incongruencia hacia el amor en general, hacia las relaciones. Y yo creo que a partir de ahí mi mente subconsciente generó ese miedo, esa dificultad en hablar y en declarar, como una especie de protección para que yo no sufriera. Cuando tenía 15 años, más o menos, veía todos los días, todas las semanas, una chica que me gustaba, y estuve durante 2 años intentando hablarle, intentando decírselo, y nunca me animé, nunca lo hice, nunca lo dije, así la dejé de ver, no pasó nunca más. Pero fue una experiencia que a mí me marcó por completo, me definió la autoestima, me bajó la autoestima, y a partir de ahí cualquier declaración, cualquier hablar simplemente con una mujer ya me costaba, se me generaba dificultades, ansiedad, estrés en el cuerpo, un montón de cosas. Resulta que hace un tiempo también venía como en una situación similar de ver una chica que me estaba resultando atractiva, básicamente, más que nada no la conocía, pero quería ir a afrontarlo, ir y hablarle, más que nada para ver qué onda, digamos, para conocerla, no nada del otro mundo, simplemente ir, conocer y en base a eso después actuar, no es que nada del otro mundo. Pero para mí era totalmente imposible, o sea, cada vez que lo iba a hacer se me generaba una dificultad,
se me tensaba el cuerpo, se me generaba incomodidad, me resultaba imposible. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual, lo voy a hacer con miedo. Y lo hice con miedo, digamos. Y si bien la respuesta no fue favorable y no obtuve el sí que estaba buscando, pero yo lo sentí como una victoria, lo sentí como un triunfo. Es decir, que nunca me había sentido tan bien ante el fracaso, ante no lograr el resultado que estaba buscando. Estaba buscando algo que no se dio, pero así todo me sentí muy bien de haberlo intentado. Y ese es el gran aprendizaje que me llevo. El saber que hay una vida después del miedo, que se puede actuar después del miedo y que se puede actuar incluso con miedo, porque te deja una enseñanza tremenda. Si te gustó el video te voy a pedir que me dejes un comentario, que me dejes un like y te voy a dejar acá en pantalla otro video con más técnicas de la ley de atracción para que la pongas en práctica ahora y cambies tu vida por completo.